estar en condiciones agrestes, poco accesibles. Aquí está la entrada a una de estas cuevas, territorio sagrado en las entrañas de la tierra. Esta es la imagen del in situ, ¿no? De este mural. Veíamos este recorrido, ¿no? Esto también es importante posicionarlo más que estas bellezas, ¿no? Esta historia. Hay otra que es también muy profunda, que llega hasta este Mictlán, como en el caso este de Justlahuaca, y este legado, ¿no? que llegó a sobrevivir, y es importante conocerlo. Como veíamos aquí, Teopantecuanitlán es un territorio impresionante por su disposición. Otro de los sitios que ahorita vamos a identificar está en Oxtotitlán, que es la imagen siguiente. Nos quería que vieran esta referencia. Oxtotitlán. Vemos esta mano. ¿Qué nos está transmitiendo el poder de la creación? Y está en este color azul, con este halo rojo de vitalidad, de intensidad. Y Oxtotitlán, también en el estado de Guerrero, antecesor también de esa cultura de Mezcala. ¿Qué vestigios nos guarda? ¿Qué tesoros nos brinda? Pues aquí vemos este dibujo ubicado en esta cueva de Oxtotitlán. Vemos un personaje olmeca, negro, y cómo de su vientre surge este jaguar. Este jaguar como una manifestación del nahual, territorio sagrado, de lo que se llama cultura olmeca. No sabe cómo se llama, pero la unidad se encuentra en estos trazos, en estos símbolos. También en otra imagen podemos ver cómo está esta serpiente con estas cruces, también bastante interesante, ¿no? Que nos remontan a estas descripciones de las cruces de personajes en el caso de Teopantecuanitlán. Bueno, pues que hay en esa cueva de Oxtotitlán. Vamos a hacer ahorita un zoom. Este es el recorrido, ¿no? Lo que hay en esta cueva como referencia. Aquí se líneas 20 metros, entonces en 100 metros aproximadamente se encuentran estas pinturas murales. Vamos a hacer un acercamiento del mural 1, que es este es el esquema, el dibujo. Acá hay otro mural, es este, interesante si apreciamos esta disposición de receptáculo, ¿no? También en relación a este recinto depositario. Otra pintura más adelante que se encuentra acá es esta, ¿no? Que ya tuvimos oportunidad de visualizar. Esto es Guerrero. A un costado prácticamente, aquí identificamos, se encuentra esta otra pintura, ¿no? Que ya también tuvimos oportunidad de ver. La vamos a identificar con más detalle. Esta pintura está ahí a un costado y podemos ver esta representación de un ave. Impresionante, ¿no? Y miren qué interesante esta pintura también ahí a un costado, con un rostro, y le salen 4 estructuras a manera de recuerda, ¿no? Estos cargadores, y también esta disposición de hélices impresionante, ¿no? Los rumbos
y los cargadores, ¿no? Norte, sur, este, oeste y los cargadores cómo interactúan. Este es un dibujo, hay que ver si está trazado con puntos, cuántos son, demás, pero es asombroso, ¿no? Tan añejo, tan antiguo, que algo así se haya encontrado, ¿no? Estos son tesoros de Guerrero, tesoros de México, que poco tristemente se conoce. Entonces, pues bueno, aquí estamos ventilando para que estén disfrutando. En esta es otro detalle, ¿no? Para apreciar en qué condiciones, verdadero milagro que se haya mantenido en estas condiciones este mural. ¿Y qué tal esta? Y se puede ver en la parte superior todavía el borde, ¿no? Del disco, los trazos. Vamos a acercarnos. Se alcanza a visualizar el pigmento rojo, ¿no? Impresionante. ¿Qué más tiene Oxtotitlán? Estos jaguares. ¿Cómo nos cambia, no? La pista. Digamos, los dibujos, ¿no? Que por circunstancias pues, fueron así extraídos. Pero aquí identificamos estos restos de color en amarillo, rojo, en negro. Qué expresividad capturada en estas paredes. Oxtotitlán Guerrero. Además de esto, identificamos gran cantidad de petrograbados. Este es uno. Como estos abundan, vamos a hacer un acercamiento. Se pueden ver la disposición de estos elementos. Interesante, ¿no? Este es otro petrograbado que nos recuerda a una jau. Un rostro, los ojos, la boca, la cabeza hasta hace una reminiscencia, ¿no? Muy antigua a lo que son las cabezas de los olmecas, ¿no? Como esa cubierta que usan en su cabeza. Y aquí otra imagen con otro grabado. Aquí, bueno, ya vemos más en detalle lo que es esta representación. Oxtotitlán, no está ese, sí se sigue siendo Oxtotitlán. Y vamos a ver este video. Más representaciones rupestres o picto. Estos petrograbados pues son muy comunes. Ahí vemos otro mismo patrón, muy antiguos, algunos de más de 3000 años de antigüedad. Ahí vemos ese motivo de cruz también, que los olmecas utilizaban como símbolo de la eclíptica. Y esos personajes muy expresivos, ¿no? ¿Dónde creen que es esto? Acapulco, Guerrero. Esto está en Acapulco. ¿Por qué no se conoce? Pues porque no le interesa al gobierno ni a la Secretaría de Turismo, ni a la Federación de México,
que estos sitios acudan los turistas, que ven que más allá que todo eh, estos espectáculos superficiales, ¿no? Así muy bonitos, pero esto está en Acapulco, Guerrero. Ya vemos, es un recorrido extenso, ¿no? Nuestro amigo que compartió este video, Zona Arqueológica de Acapulco, así lo buscan en YouTube para que pues, lo puedan descargar también. Conmovedor, estremecedor, lo que ahí ha sido capturado, representado. Tenemos otra representación de esa carita, me parece ser Ahau. Esto es Acapulco, no solo sol, arena y playa, no solo es violencia, levantones, secuestro, ¿no? Es cultura pura, originaria, y muchas de estas con formación, orientación astronómica. Vamos más, estos esquemas muy antiguos. El video sigue 5 minutos, o sea que una cantidad de información que hay ahí. ¿Qué nos querrán comunicar? Ahí vemos esas trazas. Órale. Hermoso, ¿no? Es plagado. Ahí vemos esos puntos, las trazas, las líneas, cómo fluyen estos símbolos. ¡Wow! Esto también hay representaciones de piel. Impresionante, ¿no? Qué triste que no se difunda, que no se conozcan estas piezas, ¿no? Estamos acá en Oxtlahuaca, Acapulco está por acá hacia el sur. Entonces, pues vamos a concluir con nuestra sesión del día de hoy, para seguir con este recorrido por estas culturas del estado de Guerrero, y pues identificar también otros sitios, ¿no? Para concluir, igual ponemos este pequeño video que es con lo que vamos a continuar en nuestra siguiente emisión, Culturas de Mezcala. Estoy recordando que es una es Teopantecuanitlán. Hermosa la música guerrerense. Aquí se pueden ver estas piezas con la que iniciamos. Están letras en japonés, chino. Es un turista que quedó cautivado por esta belleza, por esta magia, este encanto de Guerrero. Teopantecuanitlán.